Hoy vamos a ver lo que es un multímetro o polímetro digital. Esto de aquí. Se trata de un sencillo aparato versátil que nos permite realizar medidas eléctricas de todo tipo, ya sea una caída de tensión, una corriente eléctrica o una resistencia, entre otras medidas que iremos viendo. Como podéis ver, ese multímetro que tengo aquí tiene una pantalla en la que se muestran los resultados de nuestras mediciones. Y esta rueda central la podemos girar para seleccionar la magnitud que deseamos medir en cada caso y la escala de la misma. Por otro lado existen dos bornes, uno rojo y otro negro. El rojo lo vamos a introducir en la clavija marcada como voltios, ohmios, miliamperios. Esto dependerá un poco del multímetro que tengáis. Este va a ser el borne positivo. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a coger el borne negativo y lo vamos a conectar a la clavija COM o común, que es la que está conectada a tierra, y por lo tanto será el borne negativo. Para empezar, vamos a ver cómo medir una tensión eléctrica. Buscamos el símbolo V, que representa los voltios. Como puede verse, puede ser corriente continua, con lo que elegiríamos el sector de la rueda marcada con una línea horizontal y unos trazos discontinuos, o bien puede ser corriente alterna, como indica el símbolo de la ondulación. Para la tensión tenemos varios niveles donde elegir. En este caso, 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios y 200 milivoltios. Debemos ajustar la escala de medida moviendo la rueda siempre desde la escala más alta hacia la más baja y nunca al revés. En caso contrario, se fundiría el fusible interno del multímetro y el aparato dejaría de funcionar. Para medir la caída de tensión siempre debemos hacerlo en paralelo. En este caso vamos a medir la caída de tensión en esta pila de petaca de 4 voltios y medio. Para ello debemos conectar el polo positivo de la pila con el borne rojo y luego el polo negativo con el borne negro. Y fijaos que hemos seleccionado la escala de 20 voltios. El resultado que nos da el multímetro es una caída de tensión entre ambos bornes de la pila de 4,83 voltios, que es superior, por cierto, al valor esperado, que es el que nos dicen en la tienda, de 4 voltios y medio. En caso de medir voltajes de corriente alterna de tipo sinusoidal, como es el caso de la red eléctrica de 220 voltios, el multímetro nos proporcionará lo que se llama el valor eficaz, que no es otra cosa que el valor máximo dividido por raíz de 2. Vamos a ver ahora cómo utilizar el multímetro como medidor de resistencias. El símbolo griego omega es el de la resistencia, los ohmios. En este caso, mi multímetro me proporciona una escala que va desde los 2000 kiloohmios hasta los 200 ohmios. Como siempre, tendremos que empezar otra vez midiendo desde los valores elevados hacia los valores más pequeños. Para medir la resistencia, tenemos que situarla, la extraemos de un circuito y la situamos sobre la mesa. Y simplemente tendremos que hacer contacto con ambos bornes en los dos extremos. Esta de aquí, por ejemplo, es una resistencia de unos 15 ohmios. Vamos a ver el resultado de la medida. Por un lado, en la escala de 2000K nos da un resultado de 15K, 15 kiloohmios. Podemos bajar entonces con la rueda a la escala de 20K y nos va a dar un poquito más de precisión. En particular, esta resistencia tendrá 14,78 kiloohmios. En un futuro vídeo explicaremos cómo interpretar el código de colores utilizado en las resistencias. Pasemos ahora a ver cómo medir una intensidad de corriente con el multímetro. Buscamos la A de amperios, que representa la intensidad de corriente. En este caso medimos corriente continua. Aquí nos da un intervalo desde los 200 miliamperios hasta los 2000 microamperios, con una clavija especial
para los 10 amperios. Medir intensidades es algo más complicado que medir tensiones, ya que debe realizarse en serie. Esto significa que el multímetro debe formar parte del circuito e introducirse entre dos elementos del mismo. Aquí hemos implementado un sencillo circuito de corriente continua con la resistencia de 15 kiloohmios y nuestra pila de petaca de 4,5 voltios. Hemos dejado dos cables sueltos, con lo cual no circula corriente, ya que el circuito está abierto. Lo que haremos es cerrar el circuito con el multímetro. Para ello, hacemos contacto con el borne rojo en el cable rojo y con el borne negro en el cable negro. He situado previamente la escala en 20 miliamperios y vamos a comprobar cómo efectivamente el multímetro me da una medida de 0,33 miliamperios. Ahora vamos a seleccionar con la ruleta el símbolo del diodo. Con él vamos a realizar el test de continuidad. Para ello, hacemos contacto con los dos bornes en dos puntos del circuito. Si de esta forma se cierra el circuito y por tanto puede fluir la corriente eléctrica, se emitirá un pitido sonoro. Por lo tanto, seleccionamos el símbolo del diodo y lo que vamos a hacer ahora es tocar las dos puntas del multímetro. Como se cierra el circuito en este caso, se emite el pitido. Otra manera de comprobar la continuidad es, por ejemplo, recordar en las placas de inserción como esta que tengo aquí, había una serie de conexiones laterales que están marcadas, están conectadas todas entre sí. Hay que tener cuidado porque en algunas placas está dividida en dos bloques, pero en esta de aquí no es así. Para comprobar que estoy en lo cierto, he colocado un par de cables. Lo que voy a hacer es hacer contacto con los cables y efectivamente se emite esta señal sonora indicando que todos estos cables están conectados entre sí. Por otro lado, podemos usar el test de continuidad con un diodo. Este diodo de aquí es el 1N4007. El cátodo o parte negativa está marcada con una pequeña banda gris, por lo tanto esta es la parte negativa, el cátodo, y este será la parte positiva o ánodo. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues entonces cogeríamos otra vez las ondas, la parte positiva la conectaríamos al ánodo y la parte negativa al cátodo. Y sin embargo, nos da ahora un valor diferente. ¿Qué es este valor? Que es distinto de 0. 590. Pues esta es la caída de tensión que se produce de ánodo a cátodo medida en milivoltios, del orden de 590 milivoltios en este caso. Es normal que en un diodo esta caída sea entre 0,6 y 0,7 voltios. En el caso de utilizar un diodo LED como este de aquí, recordemos que la patita larga es el ánodo, la parte positiva, y el cátodo es la parte negativa, la patilla más corta. En este caso, lo que conseguiríamos al conectar el borne positivo al ánodo y el negativo al cátodo es que el LED se encienda. ¿Lo veis? Sin embargo, mi multímetro no marca nada, marca siempre 1. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, la caída de tensión de un LED luminoso es del orden de 2 voltios y no cabe dentro de la resolución de este multímetro y por eso no se ve nada. Se sale de rango. Por último, podemos medir la ganancia de corriente de un transistor, también llamado factor beta o HFE. Lo tenemos al lado de la marca del diodo. Un transistor es un dispositivo que nos permite controlar la corriente eléctrica que atraviesa dos de sus patitas a partir de la corriente que entra por una tercera, que es una patita de control. Está formado por dos uniones PN, configuradas ya sea como NPN o PNP. En los transistores de tipo unión bipolar hay tres patitas, el emisor, la base y el colector. Este transistor que tengo aquí es de tipo bipolar NPN y es el modelo BC547B. Tiene un encapsulado con una parte plana y una parte curva y tres patitas.
Si uno consulta la documentación, encontramos que la patita, viendo la parte plana, la patita izquierda es el colector, luego está la base y luego está el emisor. Fijaos cómo tengo precisamente, aparte de seleccionar HFE, en el multímetro tengo aquí una ruleta donde pone NPN o PNP, con una serie de agujeritos marcados con E de emisor, B de base y C de colector. Como sé que es un transistor NPN, lo que voy a hacer es introducir la patilla del colector donde pone C, la base en la B y el emisor en la E, teniendo siempre cuidado de no estropear las patillas. Apretamos un poquito hasta que haga buen contacto. ¿Y qué significa esta medida de 325? Pues es el factor beta o el factor de ganancia o de amplificación que me proporciona este transistor. Este resultado es correcto porque, según indica la documentación de este transistor, esta ganancia debería estar entre 200 y 450. Bien, en este vídeo hemos visto cómo funciona un multímetro digital. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.